Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, concluyendo ya la parte teórica de polinomios, ya básicamente hemos visto todos los temas que se centran en el teorema fundamental del álgebra y todas las propiedades, todas las deducciones, ya mucho más no hay. Lo que viene ahora es la parte de ejercicios, pero antes de introducirnos en la parte de ejercicios, es decir, de aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, quedaron algunas cositas en el tintero que me gustaría repasar, que no dije en su momento, pero bueno, las agregamos ahora antes de ejercitarnos. Y vamos a ver, eh, digamos, cuál es la mecánica para la resolución de todos los ejercicios básicamente que ustedes van a ver que vienen ahora, ¿no? La verdad que esta parte del álgebra eh, es básica en el sentido que los ejercicios prácticamente piden todo lo mismo y la manera de hallarla es prácticamente la misma. Así que no tendría que generar grandes complicaciones. Bueno, ¿con qué vamos a empezar? ¿Cuál es el problema, digamos, de esta parte de la materia? Bueno, el problema es que nos van a dar un polinomio expresado justamente como polinomio, a sub n, x a la n, este formato, y la idea es pasarlo a su forma factorial. ¿Está bien? Ese es el problema fundamental de la parte de polinomios. Dada esta expresión, ¿cómo llegamos a esta? ¿Cuál es el problema que tiene esta expresión? ¿Cuáles son las incógnitas? Bueno, lo que tendría que hallar yo es a, este a que está acá multiplicando, que nunca dijimos cómo hallarlo hasta ahora, y los z sub i, que van a ser tantos como el grado del polinomio. Grado n, tengo hasta z sub n. Habíamos visto que estos z sub i, como muchos, son todos distintos, pero podría tener algunos que se repitan. Eso no es problema. Pero bueno, lo tenemos que hallar de todos modos. Si se repiten, tenemos que saber cuántas veces se repiten. Bueno, el tema es cómo, dado esto, llegamos a hallar esto para expresar el polinomio en este formato. Ese es el problema básico y, por así decirlo, único que persigue esta parte de la materia. De acá llegar hasta acá. Bueno, vamos a empezar a hablar primero del a, de este a que multiplica, que es una constante, un número que multiplica a todos los demás factores. ¿Cuánto vale este a? Bueno, voy a empezar escribiendo la expresión factorizada, es decir, a la que yo quiero llegar. Bueno, como dijimos, es muy fácil ver que voy a llegar a un polinomio y ese polinomio va a tener grado n. ¿Está bien? Es decir, que me va a quedar esta expresión una cosa así. Todo esto que está entre paréntesis sería el polinomio que surge a ser toda esta distributiva. Y bueno, cada uno de los x elevado a algo va a estar multiplicado por una constante que, bueno, va a surgir de la combinación de estos z sub i, cada una de estas constantes, ¿no? Por ejemplo, este epsilon va a ser el producto de todos los z sub i, ¿no? Del menos z1, menos z2, menos z, de todos los z. ¿Por qué? Porque es el único que no tiene x. ¿Está? Pero vamos a centrarnos en este alfa. Al ser alfa el coeficiente que acompaña a x a la n, fíjense que el x a la n, el término x a la n, la única manera de formarlo al hacer distributivas es cuando yo multiplique este x, por el otro, por este y por este. Y como todos estos x tienen un 1 multiplicado aquí adelante, el producto de todos ellos me va a quedar x a la n. Es decir, este alfa va a ser igual a 1. Entonces, como este alfa es igual a 1, vamos a hacer ese reemplazo, nos queda así.
Y ahora lo que voy a hacer es distribuir este a en todos los términos que van sumando aquí. Y esto me va a quedar esto que ustedes ven acá. Bien, y llegamos a esta expresión. Ahora, comparemos esta expresión con esta que tenemos aquí arriba. Vamos a reescribirlo acá abajo. Esa es la expresión. Habíamos dicho que si distribuíamos todo esto íbamos a llegar a esta forma. Entonces, fíjense. El a por epsilon es a sub 0. El a por delta es a sub 1. El a por beta es a sub n menos 1. Y el a es igual a a sub n. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que el a que yo necesito poner acá va a ser igual al a sub n que yo tengo aquí arriba. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a tomar un polinomio de orden 2. Polinomio de orden 2 lo podemos expresar de esta manera, donde z sub 1 es una de las raíces y z sub 2 es la otra raíz. Vamos a empezar a hacer lo que hicimos acá, distributivas. Me quedaría x por x, x cuadrado, x por menos z sub 2, aquí lo tengo, menos z sub 1x, aquí lo tengo, y menos z sub 1 por menos z sub 2 me quedaría más z1, z2. X, aquí tengo dos términos que tienen factor común x, así que lo puedo agrupar y me quedaría lo siguiente. Y ahora voy a distribuir esta a estos tres términos que tengo aquí y me quedaría lo siguiente. Entonces, fíjense, partí de un polinomio factorizado y cuando empecé a hacer la distributiva llegué a esta expresión, que es la expresión original de un polinomio donde esto que tenemos aquí atrás sería la sub 0 de un polinomio de orden 2 en este caso. El menos a por z sub 1 más z sub 2 sería el a sub 1 y a sería el a sub 2, que en este caso es el a sub n. ¿Está bien? Esto es un ejemplo de que lo que hemos hecho está bien. Entonces recuerden, este a es el a sub n. Hablemos un poquito ahora de los z sub i. Bien, ¿cómo hacemos para hallar la z sub i? Bueno, en este caso no hay una fórmula general. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular los z sub i? Es decir, el z sub 1, z sub 2 hasta z sub n. Bueno, en este caso no hay una fórmula general. Pero sí podemos, más o menos en todos los casos, hacer algo parecido para tratar de hallarla. Vamos a empezar para el caso de n igual 2, cómo usar estos z sub i. Si n es igual 2, el polinomio va a tener esta pinta. Entonces, para llevar este polinomio a la forma factorizada, recuerden que este numerito que iba aquí, que era el a, era igual a la sub n, que en este caso n igual a 2, así que el numerito que va acá es a sub 2. Esto me quedaría así, y bueno, lo que tengo que hallar son el z sub 1 y el z sub 2. ¿Cómo los voy a hallar? Bueno, sencillamente, si yo tengo esta expresión, la igualo a 0, y esta es una ecuación cuadrática que la sé resolver con la formulita de la cuadrática, y de acá voy a sacar el z sub 1 y la z sub 2 que voy a poner acá y el problema está resuelto. Así que para un polinomio de grado 2, esta es la manera de pasar a la forma factorial. El término a que va aquí adelante, este factor que multiplica, es el a sub 2, el z sub 1 y el z sub 2 lo saco de la forma cuadrática. ¿Qué pasa si n es mayor que 2? Por ejemplo, un polinomio de grado 3. Bueno, cuando les den un polinomio de grado 3, ustedes van a ver que esto va a venir acompañado de alguna raíz que es dato. Le van a decir este polinomio tiene tal raíz. O si no, lo que va a pasar es que este polinomio va a ser un polinomio con coeficientes enteros
de manera que z1, o digamos así la primera raíz de este polinomio, voy a poder hallarla por el teorema de Gauss. ¿Está? Ustedes van a ver que siempre se van a dar alguna de estas dos circunstancias. Así que o es dato o se puede hallar fácilmente por Gauss una de las raíces. Entonces, si yo tengo una de las raíces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo expresar este polinomio como un polinomio c por x menos la raíz que era dato o que hallé por Gauss. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, tengo que saber cuánto vale el polinomio c. ¿Y cómo hago para saberlo? Muy sencillo, lo despejo de aquí y me queda esto que ustedes ven en pantalla. Entonces, ¿cómo voy a hallar el polinomio c? Muy sencillo, tomo el polinomio p que era dato, lo divido como haría una división convencional y de esa manera obtengo el polinomio c. Fíjense lo siguiente, si el polinomio p era de grado 3, si esto es de grado 3 y esto de grado 1, el polinomio c va a tener que ser un polinomio de grado 2, es decir, un polinomio de este tipo. Es decir, que obtenido el polinomio c lo voy a poder expresar fácilmente, como vimos aquí, de esta manera, como una constante por los dos factores, despejando la cuadrática. Y bueno, una vez que tengo el polinomio c, reemplazo c por esto y ahí ya tengo la descomposición o la factorización de un polinomio de grado 3 en los tres factores con las tres raíces y este a que lo voy a sacar de aquí, del que me dé con grado 2. Bien, esta es la mecánica para un polinomio de grado 3. ¿Qué hubiese pasado si el polinomio hubiese sido mayor? Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si el polinomio hubiese sido de grado 4? Bueno, también seguramente nos van a dar una raíz, o esa raíz se puede hallar fácilmente por Gauss. Entonces, teniendo una raíz, vuelvo a reescribir el polinomio así, hallo el polinomio c, llego hasta aquí, pero la diferencia es que ahora el polinomio c va a ser un polinomio de grado 3. Si este era de grado 4, c va a ser de grado 3. ¿Y qué tengo que hacer si tengo un polinomio de grado 3? Vuelvo a repetir el proceso a partir de aquí. Seguramente voy a poder calcular alguna raíz por Gauss, vuelvo a hacer todo el proceso y así voy repitiendo hasta que finalmente logro expresar el polinomio p de esta manera. Bueno, esta es la mecánica de trabajar con todos estos ejercicios. Ahora que veamos, nos pongamos a hacer ejercicios, van a entender más todo este proceso. Pero es un proceso sencillo que básicamente se puede aplicar a todo tipo de ejercicios con respecto al tema de polinomio, ¿no? Bien, esto es lo que le quería explicar y el último asunto que va a tratar este vídeo es del siguiente, que no se los aclaré, pero es bueno aclararlo antes de empezar con la ejercitación. Supongamos que tengo un polinomio de este tipo, ¿no? Bueno, es un polinomio de grado 2, como bien dijimos, es muy fácil hallar las raíces. Tengo que igualar a 0 y despejo. Pero bueno, vamos a ignorar eso y vamos a centrarnos en el hecho de que es un polinomio con coeficientes fraccionarios. La pregunta es, ¿podría yo aplicar Gauss si quiero obtener las raíces de este polinomio? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque para aplicar Gauss, recuerden que lo que necesito es tener un polinomio con coeficientes enteros. Y aquí tengo fracciones. Lo que vamos a ver entonces es un truquito ahora que podemos hacer para, cuando me dan un polinomio con coeficientes fraccionarios, poder aplicar Gauss. ¿Está? ¿Cuál es ese truquito? El truquito es multiplicar arriba y abajo el polinomio por, en este caso, 6. ¿Por qué 6? Porque tiene que ser el múltiplo común menor entre el denominador de las fracciones. ¿Está bien? Lo repetimos. Este numerito
que multiplico arriba y abajo, en este caso es 6, ¿por qué? Porque este numerito tiene que ser el múltiplo común menor entre todos los denominadores que tenga yo aquí. Si el término que acompaña a x aquí abajo hubiese tenido otro numerito distinto de 1, voy a tener que buscar el denominador común, el múltiplo común menor, perdón, entre estos tres numeritos que haya como denominador. Bueno, en este caso el múltiplo común menor entre 2 y 3 es fácil, es 6, multiplico arriba y abajo por 6, y ahora lo que voy a hacer es este 6 que me queda aquí arriba, lo voy a ingresar dentro del paréntesis, lo voy a distribuir cada uno de los términos y me va a quedar esto. Resuelvo y me queda eso de aquí. A este polinomio que me aparece ahora entre paréntesis lo voy a llamar R, y entonces me queda que P de X es igual a un sexto, en este caso del polinomio R. Hablemos ahora del polinomio R. ¿Cómo calculo yo las raíces de R? Bueno, en este caso este polinomio es un polinomio de grado 2, entonces para calcular las raíces, ¿qué hago? Igualo a 0 y bueno, sería esto igualado a 0, y aquí puedo, bueno, despejar x con la formulita cuadrática y calcular las raíces. Así calculo las raíces de R, salen de esta ecuación. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular las raíces de P? Para calcular las raíces de P, sencillamente lo que hago es igualar P a 0 y despejo de ahí el x que satisface esa condición. Pero como P es igual a un sexto del polinomio R, es lo mismo que igualar esto a 0. Entonces vamos a igualar esto a 0. Y para que esto sea 0, evidentemente lo que tiene que pasar es que esto sea 0. Si ustedes quieren verlo de otra manera, el 6 dividiendo lo puedo pasar multiplicando y me queda R de x es igual a 0. R de x es esto y me queda esto. Entonces, ¿a qué conclusión llegué? Que para hallar las raíces de R y las raíces de P tengo que hacer la misma cuenta, resolver la misma ecuación. Dicho de otra manera, el polinomio P y el polinomio R tienen ambos polinomios las mismas raíces. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar con el polinomio R? La ventaja es que en este caso el polinomio R es un polinomio con coeficientes enteros. Al hacer este truquito, siempre el polinomio R me va a quedar con coeficientes enteros. Por lo tanto, yo voy a poder resolver las raíces de este polinomio R aplicando Gauss, porque son coeficientes enteros. Entonces, ¿qué consigo yo? Consigo calcular las raíces de este polinomio aplicando Gauss en este polinomio. Y por este razonamiento que hice, yo sé que las raíces de este van a ser raíces también de este. Así que bueno, gente de YouTube, esas eran las cosas que habían quedado pendientes y creo que merece la pena este videito para que ustedes puedan entender un poquito mejor cómo es la mecánica para resolver algunos ejercicios, que son básicamente todos los ejercicios que vamos a ver, y este truquito para aplicar el teorema de Gauss cuando tengo polinomios con fracciones en sus coeficientes. Así que espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor compartan el canal, exprésenlo. Si quieren dejar un comentario, los invito a que puedan hacerlo. Así que nos vemos en un próximo video. Chau.